Hola a todas y bienvenidas a este canal de costura. En esta ocasión, en este video tutorial, vamos a aprender a hacer paso a paso este vestido a conjunto de la braguita que mostraremos en un vídeo posterior, porque si no se nos va a hacer demasiado largo. Para hacer este vestido es muy sencillo, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmyddiy.com. Los patrones tienen una nueva imagen, como estáis viendo. Ahora son digitales y los podréis descargar como siempre. Ahora sí, para imprimirlos están en tamaño real. ¿Qué significa esto? Pues que debéis ajustar vuestra impresora. Lo primero que vamos a hacer es ajustar las propiedades de vuestra impresora, que eso, bueno, pues es cada una, y luego vamos a ajustar el tipo de papel en el que lo queremos imprimir, pues ya sea carta o letter o tamaño A4. Ahora podéis ajustar, digamos, o imprimir en el tamaño de folio o de papel que tengáis disponible. Una vez que hemos ajustado esto, lo más importante de todo es que pulséis la tecla de imprimir en modo póster o mosaico. En algunos ordenadores o en algunas impresoras os aparecerá como póster y otro como mosaico. De esta manera veréis dividido el patrón en diferentes folios, en los folios que ocupa el total de nuestra impresión. Además, es importante que la escala esté al 100%, es decir, que el tamaño sería tamaño real del patrón y que la superposición esté a 0. El resto de propiedades pues os la dejo a vuestra elección, dependiendo de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que le damos a imprimir, tenéis que fijaros bien cómo van a salir los diferentes folios, las diferentes hojas, para luego unir los patrones por la línea. Si veis que os aparecen márgenes en el papel, se recortarían. Lo importante es que cada línea, o sea, las líneas queden totalmente continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis en tamaño, como estáis viendo, normal, ajustando todo el plano, todo el patrón en una sola hoja, en un solo folio o carta, ya sea horizontal o vertical, y así tendremos un modelo que seguir para luego unir las hojas. Ya sabemos cómo nos tienen que quedar los patrones finales. Antes de unir los folios vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. Tenéis este cuadradito que mide 10 centímetros por 10 centímetros. Podéis coger una regla, medirlo y así comprobaréis que efectivamente están en el tamaño real. Si queréis podéis también ir a una reprografía o una tienda donde imprimen y imprimir el plano completo y no tendréis que ir uniendo folios. Ahora sí, si lo hemos sacado de nuestra impresora en folios, unimos los folios con la distribución correcta y ya tendremos nuestro patrón. Para cortar las piezas de patrón en la tela os recomiendo cortar el patrón de la braguita antes, así podéis aprovechar mejor la tela, y si no, bueno, pues lo que hacemos es doblar la tela por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Y siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera. El delantero lo vamos a colocar, como veis, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La espalda la vamos a colocar con suficiente distancia entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura.
El volante que va en la parte delantera lo vamos a colocar como estáis viendo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La espalda o el canesú de la espalda lo vamos a colocar también con suficiente espacio entre patrón y alfilereamos este patrón a la tela doblada. El canesú delantero lo colocamos, como veis, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Y vamos a cortar pieza a pieza a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón, excepto el bajo, en este caso de la espalda, que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para luego ajustarlo al largo a nuestro gusto. Una vez lo tenemos recortado, vamos a hacer esas pequeñas marquitas que nos indica en la solapa. Esto nos servirá o nos guiará para luego hacer las dobleces y que la solapa nos quede tanto en la parte del canesú como en la espalda exactamente igual. El delantero, al igual que la espalda, lo recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar esos 2 o 3 centímetros. Así luego es más fácil ajustar el largo, aunque esté más largo de lo que queremos, que una vez que se nos queda corto ya arreglarlo es más complicado. Realizamos ese piquete central que nos va a servir como guía. Y ahora vamos a recortar el volante a 1 centímetro por la parte superior y el lateral y justo a ras del patrón por la parte de abajo, porque nosotros lo hemos remallado. Si vais a poner una puntilla para la terminación o hacer un dobladillo, tenéis que dejar al menos 1 centímetro para poder hacer esto, si no tenéis remalladora en casa. Eso sí, le tenéis que recortar ese piquete central en la parte superior para luego montar el vestido y que nos quede perfecto. El canesú delantero lo vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el contorno del papel de patrón. También le haremos en la parte inferior ese pequeño piquete en el centro que nos va a servir como guía para montar el vestido. De la misma forma, el canesú de la parte de la espalda la vamos a recortar a 1 centímetro de todo el contorno del papel de patrón y vamos a hacer esas pequeñas marquitas que nos indica el patrón para luego que la solapa nos quede perfecta, para hacer las dobleces de la solapa y que nos queden perfectas. Sobre la tela doblada, también siempre con el derecho de la misma hacia adentro, vamos a colocar la manga. Vamos a alfilerear bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo. Como nosotros lo vamos a remallar, lo hemos cortado a ras del papel de patrón. Si vosotros no tenéis remalladora en casa, lo que podéis hacer es dejar ese centímetro para hacer un dobladillo o bien terminarlo con alguna puntilla o con algún encaje. Un truquillo para luego no equivocarnos es hacer un pequeño cortecito, pero muy pequeño, en la parte que va hacia el delantero de la manga. Así luego vamos a tener esa marquita como referencia y cuando desmontemos el patrón no nos vamos a equivocar nunca. Para la terminación del escote y una parte de las sisas vamos a necesitar unos bies. Para ello vamos a recortar una serie de bies. Yo en este caso tengo la tela doblada y recorto 2 bies como estáis viendo. Simplemente es una tira que se corta en la diagonal de la tela de unos 2 o 3 centímetros de ancho. Antes de comenzar a coser vamos a sacar la remalladora y vamos a remallar tanto el bajo de las mangas como el bajo del volante que va en el delantero. Ya sabéis que si no tenéis remalladora esto se puede hacer o bien con un dobladillo pequeño o bien con alguna terminación con una puntilla o con un encajito. La remalladora que yo utilizo no es profesional, no sirve para lo que es costura profesional, pero sí que funciona bien y es casera. La verdad que yo no tengo ningún problema para hacer estos remates decorativos.
La mía es una Singer que compré en Amazon, os dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y lo que hago es utilizar 3 de los 4 hilos que vienen y las tensiones que pongo son del primer hilo unos 5, 4 o 5 más o menos, y los dos últimos hilos siempre pongo una tensión de 8 o 9 dependiendo de la tela que esté cosiendo. El largo y ancho de puntada que utilizo es el que me viene más pequeñito en la remalladora. Vamos a comenzar con la costura frunciendo las espaldas. Para fruncir a máquina siempre tenemos que poner la tensión más alta, que en mi caso es 9, y la puntada más larga, que en mi caso es 4. Y hacer un pespunte paralelo como estáis viendo en el vídeo. Muy importante, como las espaldas llevan una solapa, la solapa no va fruncida, por eso dejamos esos centímetros sin fruncir. Y una vez lo tenemos, si no nos ha fruncido bien, tirando de uno de los hilos de esta costura, podemos con la otra mano ir repartiendo el rizo como necesitemos, a la medida que queramos, en este caso la del canesú de la parte de la espalda. El delantero también lo vamos a fruncir a máquina, pero vamos a colocar primero, como estáis viendo, la pieza delantera con el derecho de la tela hacia arriba y el volante justo encima, haciéndolo coincidir por el borde de la tela en esa parte superior con el derecho de la tela también hacia arriba. Y vamos a fruncir ambos a la vez. Importante, si no sale bien el fruncido a máquina, en mi Instagram tenéis unos vídeos explicativos que realmente dedican más tiempo y os dan algunos trucos para fruncir a máquina. Están en los vídeos destacados en una carpeta que se llama trucos. La medida del fruncido tiene que ser exactamente igual a la medida del canesú delantero. Para ello pues vamos tirando de los hilos manualmente como antes para ajustar el largo de ese fruncido o el largo de esa parte de faldón a la medida exacta del canesú. Colocamos, como estáis viendo, el canesú con los derechos de las telas enfrentados o encarados, haciéndolos coincidir perfectamente por el borde de la tela, y lo que vamos a intentar es que el piquete central delantero tanto de canesú como de la espalda queden perfectamente alineados, porque de esta manera vamos a repartir el rizo de forma equitativa de una mitad hacia otra y desde la misma mitad hacia la siguiente, o sea, es decir, vamos a repartir el rizo de forma igual por toda la parte delante. Y ahora vamos a coser ambas piezas con el volante entre medio y colocamos la parte que está fruncida hacia arriba en la máquina de coser por dos motivos principalmente. Uno es que vamos a ir digamos repartiendo el rizo de forma manual por toda la costura y esto nos va a ayudar a que el rizo quede bien repartido y no pegue pellizcos por ningún lado, y además la costura va a coincidir perfectamente con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Esta costura se hará como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Rematamos o remallamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. De igual forma que cosimos el canesú al delantero, vamos a hacer con las espaldas. Colocamos, como estáis viendo, ambas piezas o estas 4 piezas con los derechos de las telas enfrentados. Los hacemos coincidir perfectamente los bordes de la tela y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. La primera parte que veis no está fruncida porque ahí es donde haríamos la solapa. Un fruncido en la solapa no queda bonito, la verdad. Y el rizo lo podéis ir repartiendo de forma manual si os quedase un poquito
más largo la parte del faldón o de la falda, como estáis viendo en el vídeo. Colocamos, como siempre, la parte fruncida hacia arriba en la máquina de coser para repartir el rizo de forma igual por todos lados y para hacer coincidir ese pespunte con la misma línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. Y esto lo haremos para ambas espaldas exactamente igual. Y una vez terminado vamos a rematar o remallar estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Vamos ahora a coser las mangas. Como tenemos esa marquita que le habíamos hecho, ya sabemos cuál de ellas va hacia el delantero y cuál va hacia la espalda. Las colocamos, como estáis viendo, con el derecho del delantero hacia arriba, la tela del derecho del delantero hacia arriba y la manga con el derecho de la tela hacia abajo. Y la hacemos coincidir perfectamente por el escote. No os preocupéis por la parte de abajo, que irá terminada con un bies. Y cosemos ambas mangas con los derechos de las telas encarados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela a nuestro delantero. Y ahora tocaría coser las mangas a las espaldas. De igual forma, con los derechos de las telas encarados y haciendo coincidir perfectamente el borde de la pieza de la espalda con el borde superior de la manga, vamos a coser ambas espaldas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Afilamos las costuras y recortamos un poco los picos sobrantes, o si tenemos sobrantes es simplemente recortar un poquito la costura para que quede bien pareja y por todos esos 4 lados que hemos cosido, esas 4 costuras que hemos hecho a la manga, y remallamos con un pespunte en zigzag al borde de la tela, solo por la parte de la manga. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Para cerrar el vestido lo colocamos, como veis, abierto y lo doblamos por la mitad de la manga con los derechos de las telas enfrentados y haciendo coincidir perfectamente los costados de espalda y delantero, y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez hemos cosido por ambos lados, remallamos con un pespunte en zigzag al borde de la tela, y si tenéis remalladora, pues mucho mejor. Para hacer la terminación de la sisa que nos ha quedado, vamos a colocar un bies desde 1 centímetro más o menos hacia adentro de una manga hacia la otra parte de la manga. Doblamos como una pestañita del bies 1 centímetro hacia el interior y vamos a coser el bies, como estáis viendo, por el derecho del vestido y con el bies con el derecho hacia abajo, y lo cosemos por toda esa parte que nos ha quedado por terminar, más 1 centímetro más o menos que nos metemos en la manga, y siempre haciendo esa pestañita hacia adentro en el bies. Una vez lo tenemos, vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de nuestro vestido. Este es un bies que no se ve en la parte exterior del vestido, por eso lo cosemos primero por el delantero, por el derecho de la tela, y luego lo volcamos doblándolo una y otra vez, como estáis viendo en el vídeo, hacia adentro o hacia el interior o revés de nuestro vestido. Como ya le hemos hecho esos dobleces, las terminaciones del bies nos van a quedar ya terminadas y hechas. Mucho cuidado con la manga cuando estemos cosiendo el bies en el interior. Tenéis que abrir bien la manga y separar del vestido. El bies tiene que quedar en el interior, como estáis viendo, y estos mismos pasos los haremos para ambas mangas. Vamos ahora con la terminación
del escote. Lo primero que tenemos que hacer para meterlo en costura es doblar la solapa, como estáis viendo, por las marcas que ya tenemos señaladas, de tal forma que nos tiene que quedar exactamente doblado por esas mangas. Y ahora, como el escote lleva un bies que no se ve en la parte exterior, tal cual las mangas, lo que vamos a hacer es colocar el vestido con el derecho de la tela hacia arriba y el bies lo colocamos con el derecho de la tela hacia abajo. También va a coger un poco de solapa y así luego al darle la vuelta el bies quedará introducido en la costura de nuestra solapa. Vamos a ir cosiendo como a 1 centímetro o a medio centímetro más bien de todo el contorno del escote, nuestro bies, haciendo coincidir perfectamente los bordes de la tela. Muy importante al ser una costura redondeada para que no nos quede un cuello digamos hacia un lado o hacia el otro. El bies siempre se tiene que coser de forma redondeada, de la forma redondeada que tiene la curvatura del escote. Cuando lleguemos al final vamos a hacer exactamente lo mismo que al principio, esas dobleces en la solapa que nos van a guiar y marcar por donde luego tendremos que coserlas. Además, así de esta manera nos va a quedar el bies introducido y la solapa bien terminada dentro del escote. Cortamos los sobrantes de bies y vamos a volcar ahora sí el bies hacia el interior. Como la solapa nos ha quedado metido la costura, pues ya la tenemos con la terminación perfecta. Doblamos el bies una y otra vez hacia el interior o revés de la tela, como estáis viendo. Y vamos a ir cosiendo nuestro bies de tal forma que no se vaya viendo en la parte exterior, a medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Nosotros lo que utilizamos es como truco, digamos, para que esta costura nos quede perfectamente alineada con el escote, es el pie del prensatelas. Tiene que estar a la medida del pie de prensatelas. De esta forma vamos a conseguir que la costura que se vea en el exterior esté totalmente alineada e igual por todos lados. Muy importante, si queréis este paso lo podéis planchar antes de coser a máquina y así os quedará perfecto. Lo que sí os aconsejo también es aprovechar para planchar las solapas porque vamos a coserlas a continuación, y sí que es verdad que las solapas, si las plancháis, os va a quedar igual, exactamente igual y a la misma medida por todos lados. Y como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez de la solapa vamos a coserla por el interior de nuestro vestido, del revés de la tela. Es decir, que doblamos la solapa por las marcas una y otra vez, de tal forma que nos queden perfectamente alineadas y nos queden iguales por ambos lados, y vamos cosiendo como estáis viendo en el vídeo. Ambas solapas las vamos a hacer exactamente iguales, por eso os decía que si las plancháis seguramente os queden muchísimo mejor y os queden iguales por todos lados. Le probamos el vestido a la pequeña y vamos a realizar el dobladillo. Tened en cuenta que el dobladillo se va a llevar unos 2 centímetros aproximadamente, por eso ajustar el largo pensando en que 2 centímetros se los vais a perder en hacer este dobladillo por todo el bajo. Además, tened en cuenta que al ser el vestido, todo el bajo va de forma redondeada, es decir, que tenéis que ajustar el bajo cortando o recortando de forma redondeada lo que os sobre o a la altura de la pequeña, como queráis. El dobladillo es muy sencillo. Doblamos como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro.
y vamos haciendo esto mismo por todo el contorno del bajo. Si lo plancháis antes de coserlo a máquina, seguro que os va a resultar muchísimo más sencillo y va a quedar perfecto e igual por todos lados. Lo importante es que quede ambas solapas queden a la misma altura. Comprobad eso y es el truco para que el dobladillo o el vestido no se vea descuadrado por la espalda, que está bastante feo, se ve que es un poco chapuza la costura. Marcamos los ojales equidistantes uno a la misma altura del otro y realizamos con nuestra máquina de coser esos ojales en uno de los lados de la espalda. Y una vez tenemos los ojales vamos a coser los botones donde correspondería con unas pequeñas puntadas a mano. Vamos a planchar muy bien nuestro vestido y ya lo tendríamos totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Ya sabéis que es muy importante que os suscribáis al canal para ayudarnos a seguir haciendo vídeos como este, y si os gusta la costura, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.